la clínica, después de que ustedes tallan los muñones, pues lo siguiente es tomar la impresión. Así que voy a compartirles pantalla para avanzar otro tema. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Ya. Entonces, en trabajo de clase, aquí están los temas que vamos a ir avanzando. Aquí les he dejado un video de impresiones dentales. Pueden revisarlo, tal vez para que les sirva para tomar una buena impresión. Y este es nuestro tema que vamos a avanzar hoy. Entonces, impresiones y modelos de trabajo. Una vez que hemos preparado, ya tenemos el muñón listo, el siguiente paso es tomar la impresión y obviamente para prótesis fija hay algunos elementos diferentes a la impresión común que que hacemos para las otras materias, ¿no? Entonces vamos a ver y vamos a recordar primero, empezando por el concepto de qué es una impresión. Y como dice aquí, es un conjunto de operaciones clínicas con el objetivo de conseguir la reproducción en negativo de las preparaciones dentales y regiones adyacentes utilizando materiales de moldaje como son los alginatos, las siliconas, y también existen técnicas, varias técnicas que son adecuadas para tomar una impresión. Ahora, ya hablando más específicamente para nuestra materia, pues se dice que existen 3 elementos puntuales para tomar una buena impresión. 3 cosas requieres para tomar una buena impresión. A eso se le llama elementos puntuales. Y son 3 los elementos puntuales para una buena impresión. Lo primero es contar con cubetas adecuadas, ¿no? Y en prótesis fija existen las cubetas de Ripoll, que son unas cubetas de flanco más pequeño que están diseñadas específicamente para tomar la impresión, porque en nuestro caso, en lo que queremos hacer una buena impresión es del muñón, ¿verdad? Porque ese es nuestro campo para la toma de impresión, que sería el segundo elemento para una buena impresión. Entonces, cuando decimos campo para la toma de impresión, nos estamos refiriendo al muñón. Ese es nuestro campo para la toma de impresión. ¿Y cómo tiene que estar este campo? ¿Cómo tiene que estar nuestro muñón? Pues tiene que estar lavado, desinfectado y bien seco para tomar una buena impresión. No se olviden de eso, ¿no? Una vez que ustedes seleccionan su cubeta, la adecuada, no se pueden olvidar que el campo, el segundo elemento puntual, es el campo para la toma de impresión. Y el muñón tiene que estar lavado, desinfectado y bien seco para tomar una buena impresión, ¿ya? Y algo importante en la toma de la impresión es que el paciente, para el momento en que tú tomas la impresión, el paciente tiene que estar sentado 90 grados. No puede estar echado, no puede estar inclinado, sino bien paralelo con el piso a 90 grados, bien sentado. ¿Por qué? Porque si tomamos nosotros una impresión y la cabeza está hacia el suelo, como a veces inclinamos el asiento, la cabeza, el único hueso movible de la cabeza es la mandíbula. Entonces, cuando nos echamos, nuestra cabeza va atrás, la mandíbula también cambia de lugar, de ubicación. Y cuando vuelve el paciente a sentarse, cambia de posición. Por gravedad, hace que cambie la posición. Entonces, no se toma una buena impresión cuando el paciente está inclinado o está echado. El paciente tiene que estar bien sentado para una buena impresión. Y
el muñón, que es lo que nos interesa, limpio, desinfectado y seco. Y finalmente, qué técnica, qué forma vas a usar para tomar la impresión y con qué material lo vas a hacer. Vamos a ir viendo las diapositivas poco a poco, hablando sobre estos tres elementos puntuales. Empezaremos con nuestras cubetas para impresión. Sabemos que el mercado nos ofrece una gran variedad de cubetas. Tenemos cubetas metálicas, tenemos cubetas de plástico, tenemos cubetas totales, tenemos cubetas parciales. En realidad tenemos una gran gama de cubetas. Tenemos cubetas de plástico, a veces hay cubetas de acrílico, tenemos cubetas de aluminio y las de acero, que serían estas, que son mucho más gruesas. A veces es bueno invertir, porque como está diciendo, ¿no? Los elementos puntuales para una buena impresión es contar con una buena cubeta. Por lo tanto, esta cubeta, cuanto más dura, cuanto más rígida, así como estas dos, que son de acero inoxidable, que no se doblan, tú vas a tomar una mejor impresión. Porque cuando utilizamos estas de plástico, tú al poner la impresión, como es plástico, se puede modificar, ¿no? No es exacto. Por eso es que es mejor invertir en vez de estarnos comprando estas cubetas de plástico que se deforman y por lo tanto la impresión no es buena. Es mejor directamente ya comprarse estas cubetas que son mucho más caras, pero te van a durar para toda la vida, ¿no? Entonces vamos a recordar aquí un poquito por la importancia, ¿no? Porque tratamos la impresión con ayuda de la cubeta. Es simplemente para recordarles que las partes de una cubeta está compuesta por un manguito, está compuesto por el borde o ceja, tiene el cuerpo o base y el flanco o banda. Esto para recordarles un poquito. Entonces, según Pegorado, por ejemplo, él dice que para la ejecución de una buena impresión depende de 4 requisitos. Esto lo voy a cambiar. Depende de 4 requisitos para Pegorado. Según Pegorado, para una buena impresión, dice, depende, para una buena impresión es importante la extensión de la preparación. Por eso es que siempre decimos, cuanto más longitud, mejor es tu preparación, y también para la impresión es importante la extensión, desde dónde hasta dónde va la impresión. ¿Okay? Luego la terminación cervical, cuando tomamos una impresión, es fundamental que la terminación cervical sea tallada nítida y clara, porque hemos dicho que es el talón de Aquiles, prácticamente la terminación cervical, porque es el único lugar que queda abierto. Entonces el protesista tiene que visualizar bien para producir un sellado hermético. Entonces es importante que la terminación cervical sea nítida y clara. Otra cosa importante también que él considera, que la importancia de las coronas provisionales que sean correctas. No se olviden que uno de los requisitos de las coronas provisorias es que ajuste bien en la parte cervical. Entonces eso va a permitir también que la encía se mantenga, que la pieza no se mueva, y por lo tanto va a favorecer para una buena impresión. Y definitivamente un elemento que no podemos olvidarnos de hacer es la retracción gingival. Es importante que antes de tomar la impresión, nosotros realicemos la retracción gingival. Entonces, ¿qué quiere decir o qué es la retracción gingival? Es la separación lateral del tejido gingival para exponer la región cervical del diente preparado, permitiendo que el material de impresión copie los detalles de esta área. Entonces, como es tan importante que el protesista selle bien a nivel cervical, entonces tenemos que producir esa separación de la encía con el muñón.
para que quede visible la parte cervical, el protesista vea dónde termina la preparación y selle correctamente. Entonces es imprescindible para todos los trabajos de prótesis, sea unitaria o parcial, coronas, puentes, siempre realizar la retracción gingival. Ahora tenemos 4 tipos de retracción gingival. Tenemos la retracción mecánica, la retracción química, la retracción mecánica y química y la retracción por electrocirugía. Vamos a ir viendo cada uno. La retracción mecánica es cuando tú colocas algún elemento para producir esta separación lateral. La retracción química, cuando tú vas a colocar alguna sustancia química que produce la retracción gingival. Y como la química era tan fácil de hacer porque embebías una motita de algodón en la sustancia química, le pasabas entre el muñón y la encía y se producía la separación lateral, pero nos causaba muchas iatrogenias a nivel de la encía, ¿no? Porque tenían que ser sustancias bien fuertes para que se produzca la retracción gingival. Entonces de ahí nació, dijo, combinaremos entre la mecánica y la química, y de ahí nace la retracción mecánica y química. Y finalmente tenemos otra forma de realizar retracción gingival, que es en casos excepcionales, ¿no? La retracción por electrocirugía. ¿Qué quiere decir? Con ayuda de un bisturí. Algunas veces el paciente viene con fracturas que llegan hasta el cuello y baja, inclusive un poco por debajo de la encía. Entonces esta separación lateral es difícil porque está abajo y tú quieres salvarla la pieza. Siempre hay que tratar de salvar la pieza. En este caso entonces ya se procede con bisturí a pasar por todo el borde, por todo el contorno para producir la retracción gingival. Entonces, en casos muy excepcionales vamos a utilizar. Por lo tanto, cuando hacemos retracción gingival, podemos utilizar medios físicos, químicos o quirúrgicos. Los físicos con hilos de algodón, con los hilos de retracción que ustedes conocen, o con cofias. Las cofias son como cubetas individuales que se hacen. Más atrás tengo unas diapositivas donde van a ver cómo se toma la impresión con cofias. La cofia es nada más como hacer en la prótesis total una cubeta individual para el muñón. Los métodos químicos, pues hay epinefrina, sulfato de aluminio, cloruro de aluminio, sulfato férrico, para producir la retracción gingival, esta separación lateral que queremos conseguir. Y por el método quirúrgico, pues con electrobisturí, que muchas veces tienen inconvenientes estos dos, ¿no? Porque podrían causar necrosis gingival. Dentro de estos 4 tipos de retracción gingival, la más utilizada, la preferida, la que es mejor, es la retracción mecánico-química, ¿no? No se olviden eso. Vamos a hablar un poquito sobre la retracción gingival por medios mecánicos. Como era tan importante producir esta separación lateral para que el protesista pueda ver la región cervical y sellar un sellado hermético para que no entre nada la salida, comida, cualquier elemento, siempre se trató de hacer esta separación lateral. Entonces, al principio se colocaba gutapercha, porque la gutapercha produce retracción del tejido, porque estás metiendo entre la encía y el muñón. Y bueno, como era importante hacer esta separación lateral, se empezó a ver de qué manera podríamos, o con qué elementos podríamos realizar esta retracción gingival. Y de ahí nace la idea de la gutapercha. Luego anillos de cobre venían
así en una cajita, anillos de todo, anillos, verdaderamente anillos, hechos de cobre de diferente tamaño, grosor, y tú tenías que medir y el que le adapte mejor, el que entre al muñón y aparte se pare a la encía, ese del diablo, ¿no? Pero se va progresando a medida que también la tecnología nos provee de otros elementos, vamos mejorando. Un tiempo, miren, empezamos a utilizar las grampas de dique de goma. Ustedes saben que van a cervical las grampas, ¿no ven? Se sujetan en cervical. Entonces, cuando entraban en cervical, producían esta separación lateral. Pero las grampas, han visto, cuando uno coloca las grampas, muchas veces el paciente siente dolor, ¿no? Porque son puntiagudas y causaban lesiones, entonces, pero se usó también con esa finalidad, no dio buenos resultados y se empezó a plantearse qué otras soluciones podríamos dar para realizar esta separación gingival. Y ahí nace otra idea y dice, las coronas provisionales, sin remoción de exceso, o sea, que sean un poco más largas, sobreextendidas, entonces van a entrar debajo de la encía y se utilizaron. De ahí se mejoró y nacen los hilos de retracción gingival, que es lo que actualmente utilizamos para hacer la retracción gingival. Los hilos que ya vienen en diferentes grosores y ya vienen impregnadas a veces con las sustancias químicas que producen esta retracción gingival. Entonces, otra opción que tuvimos fue hacer copas de transferencia, o sea, que uno terminaba de hacer el muñón y tenía que hacer como un pequeño casquete de acrílico, como una copita. De ahí viene el nombre de copas de transferencia, ¿no? Y finalmente nuestros hilos de retracción que en la actualidad lo utilizamos. Miren, desde 1962, estas copias individuales hechas en resina ya se utilizaban. En 1962 nacen los hilos en fibra de algodón. Yo todavía he llegado a utilizar estas fibras de algodón que venían en un frasquito cerrado y dentro del frasquito había algodón. Claro que el algodón era de un color azulado, celeste, así. Y tú agarrabas un pedacito y hilabas y formabas un hilo. Y de ahí es que dicen, no, a veces te salía un lado un poco más grueso, al otro más delgado, entonces la retracción gingival no era bien hecha, ¿no? Porque no podías hilar un hilo perfecto. Y ahí la industria pues nos saca nuestros hilos de retracción que son en su diseño, en su fabricación, ustedes han visto, son perfectos. El grosor no varía, el diámetro también y obviamente es lo que utilizamos hasta el día de hoy. La retracción por medios químicos, solamente químicos, ya usábamos cloruro de zinc, alumbre, ácido sulfúrico, miren, ácido. Entonces producía muchos traumatismos al tejido gingival, a veces proliferaciones del epitelio, descamaciones, hiperemias, necrosis. Era muy, muy nociva. Por eso dijeron, a ver, utilizaremos el medio mecánico que es útil, ayudados con el químico, pero ya no utilizaremos sustancias tan fuertes, sino sustancias mucho más que no nos produzcan estas iatrogenas en los tejidos gingivales. Entonces de ahí se mezcló a los hilos de algodón o hilos trenzados, ya hoy en día son trenzados, impregnados ya con epinefrina, sulfato de aluminio, clorato de aluminio
y así sustancias mucho más suaves para no producir daño. Y como les digo, este es el medio mejor, el más utilizado por los odontólogos hoy en día. Los medios quirúrgicos, como les digo, al usar el bisturí, obviamente estamos produciendo una herida, ¿no? Porque es bisturí. Y su desventaja es que la cicatrización luego necesita de 16 a 24 días. Pero como les dije, en casos muy excepcionales utilizamos este medio. Miren aquí en esta diapositiva, ustedes pueden ver, estamos haciendo la retracción gingival y estamos utilizando los hilos trenzados, los hilos de retracción gingival, que tienen que contornear, que tienen que colocarse alrededor del muñón, introduciéndose debajo de la encía para producir esta separación natural. Entonces siempre tenemos que realizar retracción gingival. Ahora, ¿cómo vamos a colocar este hilo? Ya tienes tu muñón preparado, ya el paciente con la boca abierta, tú vas a recortar una pequeña cantidad de este hilo y, como están viendo acá, pueden agarrar de esta manera con el pulgar y el incisivo y introducir dentro de la pieza dentaria y con un instrumento que se llama el instrumento de Pascal, que es la espátula de Pascal que nos sirve para hacer retracción gingival. Y se caracteriza esta espátula porque su punta es plana, es roma, cosa de que cuando tú, como están viendo en esta diapositiva, vayas introduciendo el hilo, pues no va a entrar el hilo y también el instrumento. Entonces, no produzca sangrado, no daña el encía. Cualquier instrumento de operatoria que no tenga punta filosa, sino roma, pueden utilizar para hacer la retracción gingival. Ahora, si quieren, pueden comprarse esta espátula de Pascal para realizar la retracción gingival. Y con esta espátula van introduciendo todo el borde, todo el contorno, como han visto en esta diapositiva, para que quede completamente rodeado con el hilo de retracción. Otra forma de colocar el hilo es colocando en la parte vestibular, porque estás viendo en medio del muñón, aquí empezamos, y luego siguiendo con las manecillas del reloj, se va introduciendo, y a veces no siempre vas a cortar exacto, ¿no? Lo que queda de restante lo cortes. Tiene que ser cabalito, ¿ya? Y tiene que así entrar, como están viendo aquí esta puntita, tiene que entrar perfectamente el hilo. El sobrante se recorta. ¿Cuál es la clave para que lo hagas rápido, para que hagas correctamente tu retracción? Es que el primer hilo, en la primera punta del hilo, que esté bien, como están viendo aquí, se ve claramente cómo está dentro de la raíz o dentro del muñón con la encía, que se sujete bien, porque a veces cuando no sujetas bien, ya has metido, aprietas aquí, se sale, vuelves a meter, otra vez aprietas aquí, otra vez se sale bien. Entonces, para que sea fácil, lo ideal es que tú enclaves bien la punta y cuando entra bien, se puede con facilidad, avanza súper rápido y llegas hasta el otro extremo y cortas si te sobra material. O como están viendo en estas diapositivas, cómo puedes colocar el hilo también de esta manera, pero sea cual sea la técnica, la forma que utilices,
Lo importante es que tú produzcas esta separación lateral en todas las caras axiales de la pieza dental. Como estamos hablando de impresiones, entonces tenemos que recordar que hay cosas que hacen variar a las impresiones, ¿no? Ustedes han llevado impresiones en materiales dentales y por lo tanto les traigo algunas cosas que son importantes que recuerden. Y dentro de esto, pues, la temperatura, no se olviden, hace variar una impresión, hay que tomar en cuenta la presencia de fluidos. Por eso que cuando hablábamos de elementos puntuales, decía campo para la toma de la impresión. ¿Cuál es el campo? El miñón. ¿Y cómo tiene que ser el miñón? Lavado, desinfectado y seco. Entonces, ¿qué hace variar una impresión? La presencia de fluido. Pues tiene que estar seco, bien seco, para poder tomar una buena impresión. O sea que presencia de fluidos generalmente es la salida. O sea, te olvidaste del campo de la toma de impresión y estás tomando impresión con la salida, con presencia de fluido. Por lo tanto, no va a ser una buena impresión. Ahora, la presión que tú ejerces sobre la cubeta tiene que ser moderada. No puede ser poco, tampoco excesiva la presión porque se distorsionan las impresiones. La presión tiene que ser moderada. Por lo tanto, hace variar la presión ejercida sobre la cubeta, nos puede hacer variar y la presión correcta es la media moderada. Otra cosa que puede hacer variar las impresiones son el estrés del paciente, que muchas veces nos olvidamos de este aspecto tan importante. ¿Qué quiere decir? El paciente, cuanto más tiempo permanece en sillón, empieza a estresarse más, porque a nadie le gusta ir al odontólogo, ¿no? Son tratamientos que mucha, no son agradables, ¿no? Y uno hasta dice, ay, yo no creo que me va a doler, ¿será que me va a poner anestesia? Me está doliendo, y si ya me dolió, ¿será que me vuelve a doler? Ahora, ¿qué me va a hacer? O sea, el paciente se hace mil preguntas y empieza a estresarse el paciente. Entonces, hay que evitar también disminuir los tiempos que el paciente está en el sillón. Eso es buenísimo para todo tipo de tratamiento, porque el paciente dice, ay, por fin terminó, ¿no? Entonces, cuanto más menos tiempo esté, él se va a sentir más satisfecho, más feliz y va a decir, ay, duró poco y ya me libré, ¿verdad? Entonces, van a tomar impresión, pues tienen que traer todo el material, ¿no? A veces se les dice, y esta cubeta o sea, no es correcta, digamos, no está calzando bien la boca del paciente. A ver, muéstrame otra cubeta. No voy a ir a mi casillero, me he olvidado la silicona, me falta mi espátula, préstame esto. Y el tiempo se nos va alargando, el tiempo de trabajo, y el paciente también se va estresando más. Por lo tanto, cuando ya llegamos a la impresión propiamente dicha, pues el paciente está nervioso, está inquieto, está molesto, y por lo tanto tu impresión también puede salir mal y hacerte variar. Y también tenemos que recordar que los materiales, en forma general de odontología, presentan el factor C, que es el factor de contracción. Todo se contrae, se vuelve más pequeño, reduce su volumen, su tamaño. Por lo tanto, la estabilidad va a variar. Entonces, es importante que tomemos en cuenta la contracción y la estabilidad que te ofrece el material, ¿no? Un muñón, por ejemplo, no puedes tomar una impresión con alginato al muñón, porque el alginato no le va a dar tanta estabilidad, no va a ser tan fiel la impresión como tomes con una silicona, ¿no? Y hay siliconas que hasta duran 14, 21 días sin contracción ninguna. Entonces hay que tomar en cuenta qué material estás tomando, con qué material estás tomando la impresión,
porque eso es importante porque va a dar estabilidad a tu impresión. Entonces, otra cosa que puede hacer variar las impresiones son las contracciones y la estabilidad que los materiales tienen. Por eso es que estudiamos al alginato, estudiamos a las siliconas, estudiamos los yesos, porque tenemos que conocer cómo actúan. Por ejemplo, el acrílico autopolimerizable se contrae hartísimo, ¿verdad? Entonces tienes que conocer a los materiales, por eso es que estudiamos a los materiales en forma general. Ahora, vamos a ver aquí las características generales de los materiales de impresión. Todos los materiales de impresión tienen permeabilidad, que significa capacidad de dejar pasar por él una cantidad apreciable de fluido. Por eso es que podemos y debemos lavar en impresión. Viscosidad, ¿es más denso o es más fluido? ¿Verdad? Hay algunos que son más, como la silicona pesada, la silicona fluida, tienen diferente viscosidad. También los materiales de impresión tienen diferente estabilidad. ¿Qué quiere decir estabilidad? Pues tiene la capacidad de no cambiar de forma fuera de boca. Y eso es importante, que el material sea estable, porque si no, no nos va a servir. El prótesis nos haría una corona y no va a entrar la corona. ¿Por qué? Porque cambió de forma. Por eso que la impresión para el millón siempre es con silicona. También estos materiales de impresión tienen recuperación elástica. Tomas la impresión y el material está completamente elástico. A medida que va pasando el tiempo, el factor se va a contraer, se va a volver más sólida, más dura, y por lo tanto tu impresión va a ser mala. Y el tiempo para vaciar, porque tiene un tiempo que está elástica y luego pasa. Mientras está elástica, ese es tu tiempo de vaciar. Y tienes que respetar los tiempos de vaciar, porque si no, tu impresión va a ser mala. Otra cosa que los materiales de impresión son hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir hidrofóbico? Que rechazan el agua. Por eso, campo para toma de impresión, miren, ustedes repiten tantas veces porque es importante. Limpio, seco, desinfectante. Seco. ¿Por qué? Porque como es hidrofóbicos los materiales de impresión, tratan de alejarse del muñón que está humedecido y por lo tanto la impresión no es buena. Por eso tiene que estar siempre bien seca para que tomes una buena impresión. También los materiales de impresión son hidrofílicos. Hidro, agua. ¿Qué quiere decir? Que absorben fácilmente la humedad o el agua. Muchas veces, ¿no? Nos hacían colocar, incluso tomaban impresiones con alginatos y nos decían, coloquen en un vaso de agua o un algodón bien humedecido dentro del... No, la vas a sobrehidratar. Tiene tanta agua que se va a hinchar, por lo tanto tu impresión va a ser mala. Entonces tienes que recordar que son hidrofílicos, absorben fácilmente la humedad. Y tú tienes que controlar todos estos factores. Otra característica es la viscosidad intrínseca, que se llama también tixotropía. ¿Qué quiere decir tixotrópica? Tixotrópica quiere decir que los materiales tienden a resistir a la acción de la gravedad de caer inmediatamente. Son tixotrópicos. Imagínense si pongo una resina y se cae inmediatamente. No podría colocar en palatino o en el maxilar superior porque ese rato se caería. Entonces, todos los materiales tienen una viscosidad intrínseca que les permite quedarse por un corto tiempo, porque si se queda mucho, se va a caer por la gravedad. Entonces, todos nuestros materiales odontológicos tienen viscosidad intrínseca, son tixotrópicos. Esa capacidad de que no caigan inmediatamente a la acción de las fuerzas gravitatorias. Y estas serían sus características generales.
Ahora, en cuanto a las técnicas de la impresión, tenemos básicamente tres técnicas o tres formas de tomar una impresión. Técnica quiere decir forma, manera, ¿no? Y tenemos la doble impresión o en dos tiempos, o llamada también doble mezcla. Tenemos en un tiempo 4 manos, simultánea o monoimpresión, y la monofase, que es un solo material. Generalmente nosotros, como trabajamos solos, vamos a usar la técnica de la doble impresión. O sea que vamos a tomar dos impresiones. Primero con la pesada y luego con la fluida. Pues son dos mezclas, hemos hecho en dos tiempos y hemos hecho dos impresiones. De ahí que tiene el nombre de técnica de doble impresión en dos tiempos o doble mezcla. ¿Qué es lo importante cuando vas a hacer la impresión? Porque como trabajamos solos, vamos a utilizar la doble impresión. Una vez que tomas la impresión con la pesada, sí o sí tienes que hacer un recorte a nivel cervical, siempre, porque existe la ley de Alcalá, que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Cuando tú tomas la impresión con la silicona pesada, ha ocupado todo el espacio. Vuelves a colocar la silicona fluida y la pesada se aplasta y le da un poco de espacio a la fluida, y cuando sacas de boca, la pesada recupera su forma y le empuja a la silicona fluida. Y la impresión no va a estar, no es una buena impresión. Entonces, solo necesitamos que la silicona fluida entre en la parte de la que copie la terminación cervical, porque cuando hablamos de materiales de impresión y hablamos específicamente de las siliconas, la silicona pesada y tenemos la silicona fluida. La silicona pesada es mejor material de impresión que la silicona fluida. Por eso solo necesitamos que fluya, que entre en esa retracción gengival que hemos hecho para que copie la terminación cervical, para que sea nítida y clara. Entonces tenemos que recortar para darle, para que solo entre. Y se dice que una buena impresión es cuando tú solo ves silicona fluida en la parte cervical. El resto debería verse todo silicona pesada, porque el mejor material de impresión es la pesada y no la fluida. ¿Ya? Entonces, importantísimo que vamos a hacer, la mayoría vamos a utilizar doble impresión, recortar por lo menos en cervical, sí o sí, porque necesitamos que entre la silicona fluida en cervical. Ahora, nuestra segunda técnica que tenemos en un tiempo, o sea, una sola impresión, te vas a hacer ayudar con alguien, por eso se llama 4 manos, y simultáneamente va a entrar la pesada junto con la fluida. O sea, una sola impresión. Al mismo tiempo entran las dos, ¿no? Y creo que tengo aquí, bueno, les voy a mostrar algunas diapositivas de estas técnicas de impresión, ¿no? Entonces, el odontólogo está colocando en una jeringa la silicona fluidita solo a nivel cervical y tu auxiliar, tu ayudante, está preparándote la pesada y te lo carga, te entrega la cubeta y simultáneamente las dos entran al mismo tiempo en la cavidad oral. Y has tomado una sola impresión y no necesitas hacer el recorte porque el espacio va a ser ocupado por, ya has puesto la liviana, entonces ya está el espacio para la liviana, ¿ya? Y otra técnica de impresión que se la llama monofase, o sea, una sola fase, una sola impresión,
con un solo material, como es el alginato. En el alginato, la técnica que utilizas es la monofase. Y vamos a tomar impresiones también con alginato, pero ya solamente del antagonista. Solo nos sirve para tomar impresión del antagonista. Muñón, silicona, no se olviden. A veces me muestran los estudiantes, doctora, ya he tomado la impresión y con alginato. Yo le digo, ¿cómo has tomado con alginato el muñón? El muñón es siempre con silicona. Entonces existen, como les he dicho, varias técnicas que son convencionales, como la de 2 tiempos, en un tiempo, las cofias, les he dicho que son cubetas individuales que nosotros confeccionamos. Es bien trabajoso, engorroso, casi ya nadie trabaja porque hoy en día con la silicona de adición, pues ya no es necesario que para tomar una buena impresión hagamos cubetas individuales para tomar la impresión. Vamos a ver aquí ahorita características principales de los materiales de impresión en forma general. Todos los materiales de impresión, una característica son atóxicos, porque si fueran tóxicos no podríamos utilizar. El color final, ustedes han visto las siliconas, son verdes, azules, anaranjadas, o sea, son colores, el color son tan fuertes, tan llamativos, que nos sirven para identificar los detalles de la impresión. Porque una vez que uno toma la impresión, debe evaluarla, debe valorarla, y en prótesis fija dice, copió la parte cervical, está nítida, está clara, copió los detalles anatómicos. Entonces, por eso es que los colores de las siliconas son así tan fuertes, para poder facilitarnos la identificación de los detalles anatómicos de la impresión. Todos los materiales de impresión tienen un tiempo de trabajo, una consistencia adecuada, no se deforman en el tiempo, ¿no? Porque un alginato de tomas hoy, mañana ya se volvió dura, se volvió pequeña, pero tenemos tiempos de trabajo, ¿no? Tienen que tener estabilidad dimensional, tienen que ser estables, porque si cambian de forma no nos serviría, son otra característica principal de los materiales de impresión. Y nuestros materiales de impresión tienen que ser compatibles con los yesos, porque nuestras impresiones se convierten en modelos de trabajo y el protesista va a trabajar sobre ellos. Entonces, tiene que haber compatibilidad. No distorsionen, que no se distorsionen también en el vaciado, ¿no? Al hacer el molde no pueden distorsionarse, sino no nos desvía. Y definitivamente toda impresión se puede y se debe desinfectar, ¿no? No podemos olvidarnos que debemos desinfectar las impresiones. Para tomar impresiones en prótesis fija, pues hoy hemos utilizado varios materiales, ¿no? Como los hidrocoloides reversibles, que hoy en día están en desuso, ¿no? Porque utiliza reversible. ¿Qué quiere decir? Que reviertes, que podías utilizar, seguir utilizando en 10, 20, 30 pacientes el mismo material y la placa bacteriana. O sea, imagínense lo terrible que era usar, ¿no? Pero al principio, ustedes han visto la evolución de las cosas, todo va cambiando, va mejorando, y al principio utilizábamos, pero como es antigénico, pues están en desuso. Luego se empezó a utilizar los polisulfuros, pero ya también tenían olor y sabor desagradables, por lo que se los ha sacado del mercado. Y lo que hoy en día el mercado nos ofrece son los poliéteros, los elastómeros, y tenemos dos tipos de silicona. La silicona de condensación, que son elastómeros, y las siliconas de adición, que son también elastómeros. Nosotros generalmente nos compramos la silicona de condensación porque es más barata. Ya en consultorio, ustedes tal vez puedan comprar silicona de adición, porque la de adición es mucho mejor que la de condensación. Y
hasta ahora no llega al mercado aquí en Bolivia. Hoy en día dice que también existen siliconas fotopolimerizadas, elastómeros fotopolimerizados. ¿Qué quiere decir? Que necesitan de luz halógena para su polimerización. Pero hoy en día, hasta ahora, no han llegado al mercado boliviano. Entonces, podemos hacer una gran variedad de materiales de impresión, con hidrocoloides, silicona de condensación, de adición, estas son las que utilizamos, y a estas han quedado en desuso. Un poquito a recordarles la clasificación de los materiales de impresión. Había materiales de impresión rígidos, termoplásticos y los elásticos. Los rígidos habían yesos para impresión, que hoy en día ya no encuentras, pastas sintenólicas que ya no hay tampoco, termoplásticos, la godiva que está desapareciendo también, porque reutilizábamos y es muy antigénico. A menos que solo utilices en un paciente, son buenas las godivas para prótesis total, cuando los flancos son bien bajos, es muy bueno tomar impresión con las godivas, ¿no? Y ya no es revertible, hay que botar, ¿no? Luego había incluso ceras para tomar impresiones, a veces gutaperchas, ¿no? Así es como evolucionamos, van cambiando y va incrementándose nuevos materiales, ¿no? Dentro de los elásticos están los hidrocoloides reversibles, el agar, los reversibles y reversible como el alginato, que utilizo una sola vez y ya no puedo usar más, los polisulfuros, los poliéteros, y por último están nuestras siliconas, que son las que utilizamos. Como utilizamos la silicona para tomar impresión a nuestro riñón, tenemos que recordar que estas siliconas, por su consistencia, se clasifican en liviana, mediana y pesada. La liviana es una silicona especial para tomar mordida. La mediana es la que conocemos, la que utilizamos. Y hay mucho más pesadas todavía, por su consistencia. Según su tipo, las siliconas solo se clasifican en dos tipos, de adición y de condensación. Les he traído aquí una para que conozcan la de adición, porque la de condensación conocen. Viene así en dos botes, base catalizador, 1 a 1, mezclan igual que la otra, deben conseguir una mezcla de color uniforme. Eso nos dice que ya está lista para poder colocar a la cubeta. Una vez que tenemos en la cubeta, pues introducimos en la cavidad oral y tenemos la impresión. Ahora, esta impresión, la primera impresión que se ha tomado con silicona pesada, tiene que tener algunos recortes. Principalmente el flanco hay que cortar, que no sea alto, que quede a nivel de la cubeta. En la parte posterior también tienes que cortar. Tienes que cortar la parte cervical con ayuda de un bisturí, o puedes comprarte instrumentos especiales para realizar estos cortes, ¿no? Es importante que tú, o un bisturí, como están viendo aquí, realizar los cortes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer espacio para la silicona liviana, no se olvide, y también para producir desfogue de la silicona fluida. Entonces hay que hacer cortes, no se olviden siempre a nivel cervical, y pequeños desfogues que puedes recortar, como están viendo en esta diapositiva. Luego que has tomado la impresión pesada, pues tenemos que hacer la segunda impresión con la silicona fluida, 1 a 1, base catalizador, mezclar, que quede uniforme. Puedes cargar en una jeringa, colocar alrededor de la parte cervical, como les expliqué. Aquí está completando, va a agregar más silicona fluida, ya tiene incorporada la silicona fluida, y
tomamos nuevamente la impresión y nuestros resultados finales, ¿no? Aquí valoramos, evaluamos, y miren cómo se ve la parte cervical perfectamente. Entonces es una buena impresión porque ha copiado los detalles anatómicos. Si tú ves que no está bien, pues es bueno repetir, porque de eso también va a depender que tu corona esté bien hecha, ¿no? Y aquí varias impresiones, van colocando el material, utilizamos también para hacer incrustaciones, pernos, incluso cuando hacemos prótesis quirúrgica, y finalmente estas impresiones tienen que ser vaciadas, ¿no? Vamos entrando con la silicona de condensación. Va a tener ventajas y va a tener desventajas. La de condensación es la que normalmente utilizamos por cuestión del costo. Sus ventajas es que es sin sabor ni olor desagradable, excelente recuperación a la deformación, resisten al desgarro, tiempo de trabajo aceptable, se ajustan, relativamente económicas y limpias de trabajar. Pero ¿cuál es su desventaja de esta silicona? Que tienen baja estabilidad dimensional, que no son estables, que cambian de forma. Por lo tanto, requieren vaciarse. Esta silicona que utilizan ustedes, que compramos, tiene que ser vaciada casi inmediato, como el alginato. No puede permanecer mucho tiempo. La que permanece mucho tiempo va a ser la silicona de adición, pero la que utilizamos requiere de vaciado casi inmediato, máximo de 20 a 30 minutos para vaciar, ¿no? ¿Por qué? Porque su elasticidad se pierde, empieza a endurar, y obviamente no vas a tener una buena impresión. Son bien hidrofóbicos, vaciarlos también, máximo, cuanto más antes hay que vaciar estas impresiones, porque ven, cuando van fraguando esta silicona, su producto final es la liberación de alcohol, y el alcohol se evapora, se volatiliza rápido. Por lo tanto, tú tienes que vaciar. Y como dice, para vaciar, 1 hora máximo puedes pasar. Porque el producto final de esas siliconas, el alcohol, se evapora y ya no va a tener estabilidad dimensional, se va a contraer mucho y no va a servir. Entonces, el tiempo también de expiración es corto. No dura mucho tiempo esta silicona. No máximo 1 año, 2 años. En cambio, la silicona de adición, que viene siendo los 2 botes que les he mostrado anteriormente, tiene grandes ventajas. Son los más exactos disponibles hasta ahora. Mire, olor y sabor agradables. ¿Ok? Excelente estabilidad dimensional. Es lo que estamos buscando, que la impresión no cambie de forma. Alta recuperación a la deformación, importante. Estable a la desinfección, disponible en dispositivos de automezcla, ya vienen las pistolas preparadas. Son hidrofílicos. No hay que olvidarse de eso, las características generales. Estas impresiones más bien hay que esperar 1 hora como mínimo para vaciarlas recién. O puedes vaciar de 12 a 15, a veces algunos dicen que hasta 21 días, 24 días, y no le va a pasar, no va a cambiar de forma, porque son exactos, porque tienen estabilidad dimensional, alta recuperación a la deformación. Entonces, esta silicona de adición sí puede estar días y días en tu cajón, pero la otra no. Muchas veces dice, es que doctorita he tomado he tomado con silicona y recién mañana voy a entregar a la prótesis. No. O mañana la voy a vaciar. No. Porque el producto final es alcohol y cada vez se contrae más. En cambio, en esta
silicona de admisión, el producto final es el hidrógeno. Entonces no es tan volátil, tarda en... Por lo tanto, tu vaciado también tienes que esperar para vaciar, porque esta silicona puede estar 12, 15, hasta 24 días y no va a cambiar de forma. ¿Ya? Entonces, hay que tomar ojo en con qué material estás tomando la impresión. También utilizamos bastante el alginato para tomar impresión y de acuerdo a la velocidad de su fraguado se clasifican en lento, rápido. También hay otros tipos de alginatos que nos ofrece el mercado, que son los cromáticos, otros con sabor, otros sin sabor, ¿no? El alginato es uno de los materiales más antiguos, mucho más antiguo que las siliconas, y se obtenían, como dice aquí, a partir de sales solubles del ácido algínico que provenían de las algas marinas llamadas alginas. De ahí que le hemos puesto el nombre de alginato. En la actualidad tenemos cuatro tipos, o se clasifican, tenemos cuatro tipos de alginatos. Tenemos los convencionales, que son los primeros que aparecieron, esos blancos. Luego los aditivos, ¿no? En que adicionábamos algunos elementos de sabor, color, como dice, para mejorar la superficie del modelo, porque como los cromáticos, que es otro tipo de alginato, donde al cambiar de color tú sabes que ha fraguado, ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos estos cuatro tipos, se clasifican en cuatro tipos de alginato, y el último son alginatos donde como no realizaba el odontólogo desinfección, las casas dentales dijeron agregaremos sustancias antisépticas como el triclosan o la clorhexidina dentro del alginato para que el odontólogo, como no hace desinfección, ya está en desinfectado. Entonces, este alginato es de cuarta generación, porque es 1, 2, 3, 4, es el último tipo de alginato que tenemos hoy en día en el mercado. Y la preparación, pues uno a uno, polvo líquido, se va mezclando por un minuto hasta homogenizar, luego va a la boca, tomas la impresión, mantienes, por favor. A veces veo al paciente con la cubeta y le digo, ¿dónde está el estudiante? Se ha ido a presentar. Hasta que fragúe el material, por favor, tiene que estar con presión, tal cual están viendo esta diapositiva. Si van a tomar una impresión de abajo, no se olviden que debe el paciente levantar la lengua, ¿no? Y finalmente, cuando ya fragúa, retiras y debes lavar siempre con abundante agua tu impresión. Luego esta impresión la vas a vaciar en yeso y aquí está secando, está lavando la impresión. Harás también recortes, porque cuando tú mandas una impresión a un protecista y tú te has tomado el tiempo de recortarla, de mandar presentarle tu impresión para que él vacíe, ¿qué va a decir? ¿No? El protecista dice, pucha, se ha pasado el tiempo de realizar recortes de los excesos. O sea, ¿qué me está diciendo este odontólogo? Que es cuidadoso, que es exigente, que toma en cuenta todos los detalles. Por lo tanto, cuando él haga la corona, sabe que tú eres exigente, que tú has tomado hasta el mínimo detalle en cuenta para mandarle una impresión. Entonces él también te lo va a hacer mejor. ¿Por qué? Porque tú le estás dando una señal. Entonces es importante que tú hagas los recortes, mandes bien presentable, en un sobrecito bien cerrado, con nombre, con indicación, con todo. Entonces cuando el protecista vea tu sobre bien etiquetado, bien con nombre de paciente, bien recortado, bien pulcro, desinfectado, a este no le puedo hacer cualquier corona, ¿no?
le voy a hacer un mejor trabajo porque tú también estás exigiendo, estás demostrando que tus exigencias son mayores, ¿no? Y obviamente después vaciamos el yeso y tenemos un modelo de trabajo. ¿Qué errores son los más frecuentes en las impresiones? Las burbujas, porque no polimerizó bien, la falta de unión química entre la pesada y la fluida, por ejemplo, no secaste, la presencia de mucina, saliva, ¿no? Genera burbujas, como dice aquí, o la presencia de humedad, la pesada, son hidrofóbicos los materiales, tienden a alejarse. Entonces no va a haber unión química buena entre la pesada y la fluida. Cuando te pasas mucho tiempo charlando, a veces tomando una impresión, hemos dicho que los materiales se contraen, se vuelven más duros. Entonces, al retirar la impresión, puedes crear zonas de desgarrado. Puedes crear desniveles, porque también a veces uno toma la impresión de la pesada, no marca por dónde va a entrar. Después, con la fluida ya estás, por dónde entraba, estás intentando colocar al lugar que corresponde y obviamente tú vas a crear desniveles entre la pesada y la fluida, ¿no? Zonas inhibidas, a veces las siliconas, no sé por qué, en materiales he visto, cuando yo le he dicho a un estudiante, ¿por qué estás trabajando silicona con guantes? Así me han enseñado doctora, ¿no? ¿Y qué nos dicen si ustedes revisan? Dice, las siliconas se trabajan sin guante, porque el guante tiene polvillo y se va desprendiendo el polvillo del guante y obviamente va a entrar en la impresión y nos va a crear zonas inhibidas. En una parte va a haber zona fluida, en otra parte no va a haber, porque estaba el polvillo. Entonces hay zonas inhibidas. Te sacas los guantes, te lavas bien las manos, te secas bien, amasas y preparas y tomas la impresión. Siempre sin guante. Puede haber también distorsiones por presión exagerada. Tiene que ser presión moderada. A veces hoy están con harta fuerza, se va a deformar, se va a distorsionar tu impresión, ¿no? Esos son los errores más frecuentes. Aquí algunas diapositivas ya para ir terminando de la retracción gingival, se ha hecho la retracción gingival y se ha tomado la impresión. Aquí otra técnica de impresión con silicona, rebasado, que rebalsan, ¿no ve? Ahí está, el muñón, siempre la retracción gingival y va a producirse un rebalse, de ahí que viene de técnica de rebasado. Aquí otra técnica de la doble impresión, tomas la pesada, colocas la fluida y tienes tu técnica de doble impresión. Tenemos sin hilo retractor, pero vas a utilizar las cofias. Estas son las cofias. Son cubetas de acrílico individualizadas. Nosotros las fabricamos. Cabal para la pieza. Y sobre esta cubeta va un impregno, que era un material, este café que están viendo aquí. Y tomabas la impresión con la cubeta individual y luego la remoción de las cofias con otra cubeta. Eso era muy complicado. Y como hoy en día los materiales de impresión, como las siliconas, ya son buenas, no necesitas hacer uso de estas de. ¿No? Otra sin hilo retractor, con cofias individuales, ¿no? Confeccionando, entrando, como están viendo aquí, con el instrumento de Pascal, ¿no? Haciéndolas un poquito sobreextendidas para que pueda producir esta separación lateral. Y luego los modelos vaciamos y solamente tenemos los modelos de estudio y modelos de trabajo definitivos de estudio, ya saben, ¿no? Que nos permite estudiar, analizar, individualizar y estudiar el caso clínico, ¿no? Pero eso se llama modelo de estudio o modelo preliminar.
Y el modelo de trabajo definitivo ya es el que mandamos al protesista y en ese modelo él va a trabajar tu color. De cuanto a los yesos, tenemos yeso piedra, el yeso Belmix y yesos ortopédicos. Eso solo para recordar. Y finalmente, cuando hemos vaciado, ya tenemos los modelos de trabajo. ¿Qué son los modelos de trabajo? Pues son la copia fiel, pero ya en positivo. La impresión era en negativo, ahora el modelo ya es en positivo de todos los detalles anatómicos y de todos los elementos que han sido impresionados en la impresión. Luego estos modelos de impresión, cuando es unitaria, no es de rigor, pero ya cuando vas a hacer un puente, entonces estos modelos son articulados para que la función cumpla bien. En prótesis fija, miren, es troquelado. El troquelado no es nada más que la separación, la individualización de cada pieza dental. Individualismo, con la finalidad de ver bien la parte cervical y de trabajar mejor. Entonces, cuando los protecistas ya trabajan con materiales más caros, como las porcelanas, ellos troquelan, ¿no? Para que sea más preciso. Sería lindo, ¿no?, que todos los protecistas troquelen los modelos, pero tiene un costo adicional porque estos tienen una espiga abajo que se inserta, se saca. Entonces, te permite trabajar, dar la vuelta, girar, entonces vas a poder ver palatino adelante, inicial, distal, pero tiene también un costo y generalmente se utiliza cuando usas materiales caros. Características de los modelos de trabajo que nos deben permitir vaciar. Estos materiales son duros, los yesos son resistentes, son materiales estables, una vez que vacías ya no cambian de forma, deben permitir la reproducción de todos los detalles, ¿no? Tal cual son los yesos. En cuanto a su preparación, no nos olvidemos uno a uno, espatulado por un minuto hasta que esté bien cremoso, firme, ir aplicando poco a poco, ir realizando la vibración para que vaya a eliminar todas las burbujas, evitando así las que se formen burbujas, nódulos. Vamos incorporando poco a poco hasta completar toda la impresión con el modelo de yeso. Y finalmente, pues tenemos un modelo con la reproducción. Cuando uno toma una buena impresión como esta, miren, hasta se ven las arrugas palativas, ¿no? Entonces, depende de esos pequeños detalles que van a hacer la diferencia. Miren esta linda impresión, cómo se está viendo toda esta parte tan nítida, clara de la porción cervical, ¿no? Aquí esa impresión es vaciada y miren cómo gracias a la retracción gingival, esta separación, pues si está viendo la parte cervical, ¿cómo no va a poder sellar herméticamente? A trabajar bien el protesista. Entonces esto sería ideal que cuando se vacíe tengas este tipo de modelo de trabajo. Y finalmente, todas las impresiones tienen que ser desinfectadas. Y las normas básicas, como dice aquí, de protección, nos tenemos que proteger de enfermedades infecto-contagiosas. Por lo tanto, es imprescindible esterilizar nuestros materiales, desinfectar el sillón, esterilización de los equipos, de todas las superficies y identificar a pacientes de alto riesgo, ¿no? Eso es importante. La desinfección de las impresiones dentales es uno de los puntos más débiles de la cadena de higiene en el tráfico odontológico. No desinfectamos las impresiones. Por eso dice, es la cadena más débil de la higiene. Y puedes hacer uso de agentes químicos que te van a ayudar a desinfectar. Generalmente
formulaciones de glutaraldehído, derivados del cloro o también del cloroformo, nos sirven para desinfectar las impresiones, ¿ya? Y mire, tanto el alginato como la silicona apenas requieren 10 minutos. Y aquí tenemos algo barato, como es el hipoclorito de sodio diluido al 5,25%. Tú agarras el hipoclorito, lo diluyes y le echas una pequeña cantidad de hipoclorito, dejas actuar 10 minutitos, lo vacías, lo lavas y ya tienes la desinfección. Lo correcto es hacer la desinfección de las impresiones. Después, los registros de mordida para que entre en función. Antes lo hacíamos en cera, no sirve la cera porque cambia de forma muy rápida. Antes, incluso con óxido de zinc en fenol, se armaba una pasta así, era más espeso este zinc, pero tenía pues olor, sabor desagradable, ya no se los utiliza. Y por eso es que han creado la industria las siliconas específicos para registros de mordida que ya vienen en cartucho, así como están bien. Son siliconas bien delgaditas porque oclusión, estás buscando ocluir. A veces ustedes ponen cera, ponen cosas, están desocluyendo en vez de ocluir. Entonces, su registro de mordida lo van a hacer con un pedazo de silicona pesada, lo más delgado posible, que ocluya, no que desocluya. ¿Ya? Y en el mercado tenemos también así cartuchos de silicona fluida, pero es mucho más resistente, ¿no? No se va, porque como es tan delgadito, se va a romper, ¿no? Y dice, hey, ¿qué estás haciendo? Le dice aquí a este amigo, le dice, esta noche tengo una cita y quiero causar una primera impresión. Después de esta clase, cuando ustedes me muestren su impresión, también le tienen que causar una buena impresión de que han comprendido, han aprendido y saben tomar buenas impresiones para prótesis fija, pero que ya saben todo lo que tienen que hacer para tener una correcta impresión. Ok, con eso terminamos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Los escucho.